Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, más concretamente en el T4. Si es la primera vez que venís, quizás os cueste un poquito moveros por él, pero en este vídeo os voy a dar unas instrucciones muy prácticas para que cuando lleguéis aquí sepáis perfectamente lo que tenéis que hacer. Si tienes un vuelo próximamente y sale del T4 o T4S, no te pierdas este vídeo porque te va a venir muy bien. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Ahora que ya se acerca el verano y pensamos en vacaciones, pues muchos de vosotros lo haréis viajando en avión. Y si es así, vivís en Madrid o en ciudades de alrededor, pues tendréis que venir al aeropuerto de Barajas para coger vuestro vuelo. Lo más probable es que sea en el T4. Así que aquí estamos. Si venís en transporte público, como por ejemplo un taxi o un autobús, os van a dejar en este primer carril, y si venís en un coche privado que alguien os trae, pues va a ser el carril que vemos detrás, y ahí se puede parar muy poquito, es solamente para que bajen viajeros y ya está, y normalmente suele estar la policía, así que ahí no podéis estar mucho tiempo. De todas maneras os digo que el parking se puede estar 30 minutos gratis, así que si no queréis arriesgaros, pues podéis ir directamente al parking 30 minutillos. Si necesitáis una silla de ruedas, una asistencia, podéis contactar desde aquí, desde este tótem, que como veis tiene un botoncito donde podéis llamar y ellos saldrían a buscaros. Si estás en Madrid de tránsito y llegas en un vuelo que aterrizó en la T1, T2 o T3, allí cogerás este autobús que es gratuito, que te traerá hasta el T4. Y accedemos al interior, y una vez dentro lo que tenemos que hacer es buscar el mostrador de la compañía con la que volemos, y para ello lo mejor es que miremos las pantallas del aeropuerto, que ahora os las muestro. Aquí en esta casetita de la izquierda se plastifican las maletas por si queréis que vayan más seguras y más protegidas, y en estas pantallas de enfrente es donde miraremos con nuestro número de vuelo qué mostrador nos corresponde. Si viajamos con Iberia a un destino nacional o europeo, nos dirigirá aquí, a los mostradores 850-859 para hacer un auto-check-in. Aquí en estas maquinitas rojas nosotros sacaremos nuestra tarjeta de embarque y la etiqueta de la maleta. Si ya traemos la tarjeta de embarque porque hemos hecho el check-in online, pues simplemente pondremos el código QR en el lector de la máquina y ya está, se abrirá nuestra reserva y ahí nos preguntará si queremos añadir maleta y nos dará la etiqueta. Y luego enfrente, en esos mostradores que veis, 850 al 859, simplemente la entregaremos. Si viaja algún niño al que nosotros acompañamos, nos tendremos que dirigir a este mostrador junto al 850, que es el de menores no acompañados. Si viajamos a Londres, nos tendremos que dirigir a los mostradores 900. Si tienes algún problema con el billete, tienes que dirigir a esta oficina que vemos enfrente, que es la oficina de venta de billetes. Si viajas a Estados Unidos, serían los mostradores 870-879, y si viajas al resto de América, a estos mostradores del 810 al 819. También hay unos mostradores diferenciados para familias con niños, y recuerda que no todos los billetes llevan maleta incluida. Cuando lo compres, asegúrate que la llevas si es que tú vas a llevarla. Si no, tendrás que pagarla aparte. Si la pagas online te va a salir bastante más barata que si la pagas aquí en el aeropuerto. Y además también decirte que puedes elegir que tu maleta sea de 15 kilos, de 23 o de 32. Así que calcula bien lo que necesitas y cómprala del peso que necesites. Si viajas en clase business de Iberia, podrás hacer la facturación en estos mostradores diferenciados del 780 al 789. Si viajas solo con equipaje de mano, se puede facturar gratuitamente. También aquí operan otras compañías como British Airways, Vueling, Aer Lingus, Royal Air Maroc, LATAM, American Airlines, Avianca, Finnair, Cathay, Emirates, Qatar. Aquí os dejo una lista. Una vez hayamos hecho ya nuestro check-in, podemos dirigirnos directamente al control de seguridad, que lo tenemos justo aquí enfrente. Si viajas en clase business o tienes alguna tarjeta como oro, platino, podrás acceder por el control de seguridad especial que se llama Fast Track.
En esta zona también hay un McDonald's, una farmacia y al fondo hay una comisaría. Por si por casualidad descubrís a última hora que tenéis el pasaporte caducado, aquí os podrán hacer uno de emergencia. Una vez pasado el control de seguridad, bajamos un piso a las puertas de embarque y comprobamos con las pantallas la puerta de embarque que le corresponde a nuestro vuelo. Si tenéis un vuelo de Air Nostrum, que son los aviones estos pequeñitos, el embarque será por la zona K, normalmente es al final de todo del terminal, en esta parte. Y se accede a ellos por una escalera mecánica y luego caminando. Dentro también hay una farmacia, el duty free, los restaurantes de Valvisiana, que tiene unas cosas riquísimas de dulces, el duty free shop grande, que antes hemos visto uno pequeñito. También puedes ir de compras, porque aquí está Mango, Samsonite, un poquito más adelante vemos que está Victoria's Secret. Aquí enfrente tenemos una tienda de Mr. Wonderful, de Parfum, de Rituals, Desigual. Sí, muchas veces parece más un centro comercial que un aeropuerto. Aquí otro chiringuito para comer un buen jamón ibérico. Una tienda de torrones y chocolates artesanos y ahí un poquito más adelante el Starbucks. Frente al Starbucks, otro McDonald's. Si estáis llegando y os quedáis en Madrid, pues nada, seguís esta indicación que pone exit, salida. Y si tenéis una conexión a un vuelo que no son del acuerdo Schengen, pues América, Londres, pues seguís la indicación T4S. A lo largo del terminal veréis varios postes de estos que son para recargar los dispositivos electrónicos. Llegamos a Madrid y vamos a salir. También vamos a pasar por la zona de fumadores, que antes no había y la han puesto recientemente. Antes de salir a la zona de recogida de equipajes está la indicación a la zona de fumador. Está muy bien porque es exterior y no tienes que soportar esas humaredas que hay en las zonas de fumador de otros aeropuertos. Puedes bajar aquí si estás esperando para embarcar en algún vuelo y tienes tiempo, y luego al salir, pues en este ascensor subirías otra vez a las puertas de embarque. Y ahora ya vamos a salir a la zona de recogida de equipaje, que tras pasar estas puertas implica que ya no podemos volver atrás. En estas pantallas de enfrente buscaremos el vuelo del que venimos y allí nos pondrá el número de la cinta donde recoger el equipaje. Dirigiremos a la cinta que sea. Para ir al T4, a las puertas M y S, puedes ir por las escaleras mecánicas que se ven aquí, o bien por el ascensor. Vamos a ir por el ascensor. ¿Veis? Aquí también pone T4S, M y S. No hace falta tocar, simplemente con aproximar la mano ya llamas al ascensor y dentro ya está marcado. Y aquí ya salimos al andén del tren, que es el que nos va a llevar al otro edificio, al T4 satélite. Ya está aquí el tren, tiene una sola parada, ¿eh? No tenéis que preguntaros en cuál me bajo, porque solo tiene una parada. El tren este es un tren que va sin conductor. Y una vez ya en el andén, si vais a la zona S tendréis que subir esa escalera mecánica, y si vais a la M, pues es mejor que vayáis por este pasillito, que aquí hay un ascensor que os va a subir a la M. También hay ascensor para subir a la S, pero sale tanta gente del tren que es casi mejor solamente la escalerita. Y ahí está ya el ascensor para subir a la M. Esta es la zona M y este es el único bar que hay. Solamente este puestecito así de sándwich y cositas así, snacks y bebidas, no hay más. Aquí hay un panel de información y las pantallas para saber qué puerta es la vuestra. El duty está cerrado y tenemos ya las puertas pues aquí enfrente y luego a lo largo de todo el pasillo. La zona M está bastante desangelada, no tiene prácticamente nada, y por aquí se embarcan vuelos que van a destinos europeos y nacionales, porque los aviones han venido de destinos que no son del acuerdo Schengen, pues pueden haber venido de Marruecos
o de países que no son Schengen. Entonces, por eso el avión está aparcado aquí y se embarcan por la M. Si no, es una zona que se usa muy poquito. Pues ya estamos en la zona S, en el satélite. Como veis, está un duty free bastante grande. Si voláis en business, la sala business de Iberia está dentro del duty free. Luego aquí hay un Starbucks y hay pues varias tiendas de alimentación, grandes firmas como Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera. También hay para cambiar moneda, y si necesitáis recuperar el IVA porque sois de algún país fuera de la Comunidad Europea, pues aquí es donde lo vais a cobrar. Y aquí ya vamos hacia las puertas de embarque. O sea, digamos que toda la zona centro es donde están los bares, las tiendas, y luego en los laterales están las puertas de embarque. También hay algún bar desperdigado, algún kiosco, pero ya básicamente son las puertas. Mirad que bueno este parque infantil, y luego el jardincito está al lado, que para unos bancos de madera, que parece que estás ahí en algo que no es un aeropuerto, vamos. He venido por aquí para enseñároslo, pero nosotros en esta ocasión nos vamos a Santo Domingo, a la República Dominicana, y sale por una puerta que está justo en el otro extremo, así que vamos a irnos para allá. Y ahora sí, nos vamos a la República Dominicana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil, no te olvides de dejar tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos, y compártelo con tus amigos viajeros. Nada más, hasta el próximo viaje, muchas gracias. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.